Hola, buenas noches. El día de hoy nos encontramos justo a las 11:33 de la noche. Mi nombre es Heli, el nombre de él es Emanuel y de ella es Elisa. El día de hoy no nos pudieron acompañar porque tenemos algunas cuestiones técnicas que ir solucionando en la medida que vayamos avanzando con el programa. El día de hoy estamos en su programa General y vamos a hablar de muchos temas en particular. Vamos a señalarles cuáles van a ser como nuestras secciones, vamos a platicar un poco de nuestro proyecto y pues agradecemos mucho a Red Generación que nos haya permitido este espacio para platicar un poco de cuestiones de género, feminismos, derechos humanos. Y pues bueno, les vamos a dar nuestras redes sociales, es www.redgeneracion.com. También nos pueden encontrar a través de Twitter, @redgeneración. Y en algunas semanitas más ya tendremos las redes sociales de Generol. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con las efemérides en un sentido más feminista, más de nombrar a las mujeres que han hecho historia a lo largo de este año de abril. Y vamos a iniciar señalándoles un poco cómo está la cuestión de las efemérides para el mes de abril. Y bueno, el mes de abril es el mes de Flora Tristán, Gabriela Mistral, Leonora Carrington, Julieta Kirwood, Camila Enríquez Ureña, entre muchas otras que han marcado la historia por sus gestos de rebeldía y su innegable contribución al arte y a la literatura de todos los tiempos. También en este mes se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Nina Simone, magistral intérprete de jazz, y que obviamente tendremos en nuestros siguientes programas y ya poco a poco van a ir viendo de qué va este Generol. Y bueno, para nosotros es muy importante que conozcan cuál es la labor y el trabajo de cada uno de nosotros. Mi nombre es Heli, yo soy economista feminista. Me dedico mucho al tema de género, trabajo y pues bueno, el día de hoy vamos a compartirles un poco de lo que hemos hecho en este rato y vamos a presentarles obviamente música, vamos a tener varias secciones como generalidades, vamos a tener algunas entrevistas bastante interesantes con mujeres que han sido íconos en diferentes temas del feminismo latinoamericano. Y pues bueno, un poco esta parte de Emanuel y Elisa se presentarán justo cuando ya nos acompañen el día de hoy, si se logra integrar Emanuel, y Elisa en unos 15 días estará igualmente con nosotros. Y bueno, la cuestión del programa, vamos a tener también cuentos no sexistas para niños, vamos a procurar generar una barra de música que sea particularmente de mujeres en el mundo. Y bueno, no es una cuestión casual el hecho de que estemos hoy aquí hablándoles de género, roles, feminismos y que seamos justo un grupo multidisciplinario quienes estemos dándole nombre y voz a todas estas situaciones. Y bueno, para continuar un poco con el tema que hoy nos reúne, ¿por qué Generol? Pues bueno, tiene que ver con un sentido de identidad que le estamos dando a este programa y que parte del hecho de que cuestionemos justo todos los que nos escuchan y todas las que nos están escuchando del otro lado, eh, y que cuestionemos nuestra posición en este mundo, la forma en la que caminamos en este mundo y particularmente cómo vivimos nuestras realidades tan alternas. Es por eso que justo el grupo es multidisciplinario, eh, ingenieros, ingenieras, psicólogas, que están fortaleciendo como mucho estos espacios y que es necesario ir anclándolos en la medida de las posibilidades
sociales que existen, ¿no? Al día de hoy sabemos que el tema de género pues es muy nombrado y los feminismos también, y entonces en ese sentido nosotros no nos podemos quedar como al margen de las discusiones. Cabe señalar que todos los locutores de este programa son egresados politécnicos que han tenido una aproximación y un acercamiento con los temas de masculinidades, género, salud, y bueno, vamos a ir nutriendo bastante la discusión con respecto a muchos temas, ¿no? Temas desde economía, desde ciencia y tecnología, desde salud, desde arte, desde historia. Y pues esperamos que disfruten mucho justo todos estos minutos que tenemos al aire. Y pues bueno, Generol tiene una particular forma de nombrar cómo es que estamos visualizando los géneros, cómo el género, la categoría de género y los roles de género tienen una conexión directa no solo desde el marco teórico, conceptual de lo que es el género y que conocemos como una construcción social, y el rol como ciertos estereotipos o arquetipos que la sociedad va atribuyéndole a los hombres y a las mujeres dadas sus condiciones biológicas, ¿no? La biología ha hecho como mucho tema aquí, y pues lo que queremos es resignificar estos temas a través de todo lo que vamos a estar discutiendo. Y pues bueno, Generol va a ser un punto de encuentro de la diversidad en donde mujeres y hombres diversos apuestan a construir más humanidad en un sentido bastante amplio y democrático. Vamos a estar hablando de muchísimos temas, y pues una de las cuestiones principales es que todos podamos acceder como a estos espacios de comunicación abierta y puedan comentarnos. Nosotros vamos también a compartir con ustedes bastante información, vamos a dar recomendaciones de películas, de música, y estamos resignificando nuestra posición en este mundo. ¿A partir de qué? De que somos hombres y mujeres y que estamos en un espacio alterno de información, y en donde obviamente vamos a cuestionar todas las posiciones que creamos que sean cuestionables, ¿no? Y pues bueno, esperamos que disfruten mucho estos momentos con nosotras. En un momento más vamos a tener como un poco más de qué charlar. Se siente extraño porque regularmente hay alguien más haciendo segunda en estas cuestiones de la radio. Sin embargo, vamos a tratar de esperar un poco a ver si se pueden integrar más personas a esta discusión de por qué Generol, por qué creemos que hay estereotipos de género, que hay que ir resignificando, que hay que ir desmontando de una estructura de poder bastante interesante, y vamos a platicar justo de todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a continuar con un poco de efemérides. Estas efemérides lo que tratan de hacer es ir nombrando a todas estas mujeres importantes en la historia. Ya se los había comentado, ¿verdad? Y es necesario ir posicionando cuáles eran los argumentos históricos de estas mujeres que han sido hitos importantes en la historia. Para hacer fechas como más recientes, tenemos que el 12 de abril de 1883, en Portland, Oregon, nace Imogen Cunningham, que innovó la fotografía de su tiempo, especialmente el retrato. Una de sus primeras fotografías fue en 1901 y fue un retrato en el cual aparecían desnudas mujeres sobre la hierba en un lugar cercano al campus de la Universidad de Washington. El 15 de abril en 1971 es arrestada la actriz y revolucionaria Théodosie Méricourt, quien participó en el asalto a la Bastilla durante la Revolución Francesa. En 1895 nace en Santo Domingo Abigail Mejía Solier,
narradora, crítica, literaria, educadora y precursora del movimiento por los derechos de la mujer. En 1927 funda el Club Nosotras y Acción, feminista dominicana, para hacer campañas por el voto femenino en 1934. Tenemos que justo en esta semana, pero del año 1995, en México, muere Benita Galeana, activista política, defensora de los derechos de los trabajadores y de las... En su memoria se crea en 1998 la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana. Es importante señalar como un poco de historia de México, porque han sido diversas las mujeres que han marcado pues el camino para que muchas de las que hoy nos encontramos dándole voz a todas estas situaciones de los contextos históricos, pues podamos tener un poco más de igualdad en una sociedad que tiende la balanza justo hacia un lado y que en ocasiones cuesta mucho que algunos compañeros cuestionen su condición de privilegios en espacios públicos, en el espacio privado. Y bueno, vamos a ir matizando un poco esto y pues bueno, no sé si Emanuel nos quiera comentar algo, si ya está en línea. Por supuesto, nos gustaría saludar a todas nuestras amigas latinoamericanas y hablando justo de América Latina, en Buenos Aires, el 19 de abril, nace Elvira Rawson de la Pian, una de las primeras mujeres que accedió a un título universitario, convirtiéndose en la segunda médica argentina en 1892. 3 años después, durante la Revolución del 90, atendió a numerosos heridos de ambos bandos en el Hospital Rivadavia, desobedeciendo las directivas de sus superiores. Más tarde, abrazó la causa del feminismo, formando parte del Consejo Nacional de Mujeres y fue una de las fundadoras del primer centro feminista. También tuvo una destacada actuación en el primer Congreso Femenino Internacional, realizado en Buenos Aires en 1910. Y es importante ir observando cuáles son como las características de todas estas mujeres en la historia, qué papel juegan, por qué hablar de mujeres, ¿no? ¿Por qué hablar de hombres que cuestionan su posición de privilegios? ¿Y por qué generar un proceso de reflexión desde justo estos espacios para ir haciendo un poco más de humanidad? Y entonces vamos a ir cuestionando qué son los feminismos, de dónde surge el feminismo, porque entonces hay unos ciertos estereotipos que se montan desde que una se posiciona como feminista economista, como feminista de la igualdad, como feminista indígena, como feminista joven, y son diversas las situaciones que nos hacen replantear que los feminismos ayudan y posibilitan políticamente la construcción de una sociedad más democrática. Y bueno, recordando un poco esta cuestión de por qué las mujeres nombramos las cosas, por qué es necesario que las mujeres tomemos voz y parte de la construcción de las ciudadanías, recuerdo mucho en la época justo de la independencia de México a Leonora Carrington, que hace enunciados y declaraciones justo derivados del contexto en el que se encontraba el país, y ella apelaba mucho a que las mujeres escribiéramos y lográramos un poco liberarnos de toda esta carga cultural que nos ha hecho a las mujeres constituirnos en mujeres, lo nombraría Marcela Lagarde como dadoras, desde términos biologicistas, dadoras de vida, dadoras de cuidados, volcadas hacia el otro. Y en ese sentido, de las otredades, nos vamos a encontrar con todas estas mujeres como Leonora Carrington, que han posicionado de manera distinta el ser mujer, ¿no? No solo Simone de Beauvoir en su contexto, sino las mujeres latinoamericanas han tenido un juego muy importante en esta cuestión de los feminismos. Y Leonora Carrington lo que señalaba era que las mujeres tendríamos que tener una instrucción distinta. Yo les comento un dato curioso.
justo en la época de las revoluciones, quienes accedían a espacios de formación más completa, por así decirlo, eran las mujeres de una clase media alta, y que accedían a espacios de lectura y escritura, y sin embargo, justo los roles no se erradicaban totalmente, ¿no? Tenían clases de confección, de cocina, de temas que iban muy de la mano con esta cuestión de los cuidados. La mujer hacia los cuidados, hacia el otro, ¿no? No necesariamente potenciando esta parte intelectual. Y quienes escribían eran las mujeres burguesas de aquella época. Y entonces, ¿qué pasaba? Que lo que hacían estas mujeres, que lograron hacer sinergia justo con otros pensamientos críticos en el momento, y viajando inclusive a Alemania, Inglaterra, pues lograron ir resignificando su ser mujer en México y construyendo espacios de sororidad. Aquí vamos a hablar como de mucho de sororidad en términos de alianza entre mujeres, en un término de democracia entre las mujeres, de procesos de redes, de fortalecimiento a todo nivel, de construcción de ciudadanía a través de las mujeres. Entonces generaban espacios de sororidad bastante interesantes que las permitió en México, lamentablemente hasta 1953, tener derecho al voto. ¿Por qué? Porque culturalmente, biológicamente, históricamente se nos ha considerado como seres como con capacidades distintas, ¿no? Capacidades intelectuales distintas. Y entonces estas mujeres lo que hicieron fue poner un punto importante de referencia para que otras mujeres accedieran a diferentes espacios de transformación de sus realidades. Y bueno, es un poco de lo que hablaremos. También hablaremos de salud, no se crean que todo es historia, ¿no? O sea, es necesario tener un contexto. Vamos a hablar de salud, de cuestiones dentro de los cotidianos, de las jóvenes feministas, de las jóvenes masculinidades, de cuestiones de poder, de cómo se ancla institucionalmente el patriarcado, que de repente suena bastante provocador, ¿no? Es que las feministas son mujeres que no quieren a los hombres y solo porque cuentan con un argumento psicoanalítico, falocéntrico, entonces están como muy radicales estas mujeres. Y bueno, sí, las feministas cuestionamos todo. Es como una de las fortalezas que tienen los feminismos, el hecho de cuestionar no solo la posición histórica y el contexto en el que están paradas, sino cuestionar absolutamente todo, en un sentido crítico de ir quitando estas dicotomías entre lo que es razonable y lo que significa la emoción, ¿no? Entre todos estos estereotipos que han hecho un rol específico de género y que justo en el siglo XXI nos encontramos con un paradigma, ¿no? Estamos ante una sociedad que vive con contextos sociales, políticos y culturales bastante complejos y en la construcción de identidades que son contrapuestas bastante, ¿no? En ocasiones decimos, tenemos una avanzada de derechos humanos y tenemos una sociedad que no logra integrar en su totalidad los saberes de las mujeres, ¿no? Y justo en año electoral, pues podemos cuestionar como muchísimas situaciones, pero ya tendremos ocasión de ir discutiendo como todos estos temas. Y bueno, vamos a hablar también de muchos otros asegúnes dentro de los feminismos, dentro de la construcción de las masculinidades, que es bien curioso que los hombres en el siglo XXI cuestionen su posición de privilegios en el mundo. Dicen, no, compañera, es que tienes que reflexionar el contexto completo de la sociedad y no poner como una doctrina al feminismo. Y decimos, no, simplemente las feministas queremos construir justo esto que se mencionaba mucho en el zapatismo del 94, construir un puente, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? En la diversidad se construye, ¿no? Más democracia y vamos a ir tejiendo red.
¿qué es lo más importante de los feminismos? Vamos a ir tejiendo red y vamos a tener encuentros y quizás desencuentros, por lo que aquí se diga. Sin embargo, estamos con el ánimo profundo de ir encontrándonos, ¿no? Para ir transformando estas realidades. Y justo porque es un proceso de construcción humana, pues vamos a contar con la participación de diversos hombres que nos van a comentar un poco sobre su quehacer dentro de los temas de diversidad sexual, feminismos, masculinidades, desde la ciencia, de esta cuestión de las ciencias duras, un poco alejadas a la cuestión humanista. Y vamos a ver que no hay tanto paralelo, ¿no? Que los paralelos llegan procesos coyunturales en los que se tienen necesariamente que encontrar. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir con una canción de Susana Baca titulada María Lando. Espero les guste y la disfrute. Susana Baca, nacida en Lima, Perú, el 24 de mayo de 1944, es una prominente cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión peruana. 2 veces ganadora del Latin Grammy, figura clave en el folclore latinoamericano y en revivir la música afroperuana. Ha sido también ministra de Cultura del Perú y presidenta de la Comisión Interamericana de la Cultura. Pues los dejamos con esta buenísima canción. Esperamos que la disfruten y continuamos en nuestro siguiente bloque.